¿Cuál es vuestro oficio? ¡Vigilante! El tema de hoy, 14 de febrero, no puede ser otro que no es San Valentín, es el patriarcado. El patriarcado es una institución que recibe ataques y para esos ataques se necesita crear un nombre de paja. Es decir, centrarse en lo que no es el patriarcado o intentar sobredimensionar sus peores aspectos. Yo quiero empezar con una reseña de Steven Goldberg, gracias a quien nos la dio, que tiene un libro muy interesante que se llama La inevitabilidad del patriarcado. Según su tesis, el patriarcado es una forma de organización social que viene de lo que viene a ser una realidad biológica, y es que las características del hombre son unas y las de la mujer son otras. En ese sentido, en una parte de eso, el feminismo estaría de acuerdo. Es decir, dirían que la realidad biológica creó al patriarcado. Ellas intentan luchar contra esa realidad biológica. Ya luego lo que no hacen es alabar esa realidad biológica y sobre todo pretenden un poco mear contra el viento. Si luchas contra una realidad biológica, pues creo que tienes las de perder. Esta obra abre con una frase de Marco Tulio Cicerón, que dice: la naturaleza nunca conquistará, porque siempre es invencible. Es decir, la naturaleza no necesita conquistar nada, no está peleando con nadie. Quienes estamos peleando contra ella somos nosotros. ¿Es el patriarcado inevitable? Dino Coppola. A ver, vamos a empezar porque, a ver, la definición de patriarcado, pues el patriarcado son aquellas sociedades en las que aparece la figura del patriarca. Si buceamos un poquito en la historia, que esto conviene, nos damos cuenta que, por ejemplo, la figura del patriarca aparece ya en las antiguas escrituras como los líderes de las élites que fundaron el pueblo de Israel. También se llama la figura del patriarca a los descendientes de Adán en adelante. También es una figura del patriarca, por ejemplo, en el obispo de una sede. O sea, hace poco hemos visto como al Papa ha estado en Cuba con el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa, que se conoce como patriarca. Y luego ya desde el punto de vista sociológico, el patriarca es el pater familias, el cabeza de familia. O sea, eso es el patriarcado. Es la figura de autoridad bien en una organización o bien en una familia. Entonces, para empezar, el patriarcado, el problema que tiene es precisamente la figura de autoridad. ¿Vale? Que es donde yo veo principalmente el problema. Porque hay patriarcados y patriarcados. El patriarcado en sí mismo funciona porque se ha usado a lo largo de la historia, pero claro, el problema viene siendo las repercusiones que uno no espera de una organización en la que básicamente hay una figura que es el que hace la autoridad, que en este caso es un varón. Puede ser el padre o puede ser alguien de la familia. Y también he de decir que existe en teoría, al menos en los humanos, la figura del matriarcado, pero eso es una figura que existe en la teoría y que nunca se ha dado en la práctica. Es verdad que hay sociedades que las mujeres tenían un papel de autoridad, pero no llegaría a lo que sería el matriarcado como tal. Entonces esto llega a lo que tú has dicho antes, de que en las sociedades humanas pues el hombre tiene un papel
preponderante, pero la dificultad está en saber llevar la autoridad. Pelayo, la tesis de Steven Goldberg viene a ser esta inevitabilidad del patriarcado que se comprueba en culturas totalmente diferentes entre sí, aisladas por el espacio y por el tiempo. Entonces, el patriarcado es inevitable y luchar contra él vendría a ser un problema, o renunciar a él mismo, porque es luchar contra tu propia naturaleza. Y tengo que decir que no es verdad que no haya matriarcado, sí lo hay, pero concentrado en unas cuantas tribus de escasa importancia, y creo que bueno, hay alguna en China, hay alguna en la Polinesia, no sé si en América hay alguna. Lo que une a todas estas tribus que son matriarcales es una cosa muy clara. Jamás alcanzaron un grado de desarrollo notable, ni en lo material, ni en lo filosófico, ni en lo político, ni en nada. Vamos a poner hechos sobre la mesa. Las civilizaciones patriarcales son la occidental, históricamente, es decir, la que se basa en los valores cristianos o judeocristianos si queremos. La islámica también es evidentemente patriarcal. La civilización china, me refiero a la China, a la China dominante, también es patriarcal. La civilización india, hindú, también es patriarcal. Y en definitiva todas las importantes que han llegado a ser algo en la historia de la humanidad lo han sido, incluidos también otras desaparecidas como pueden ser los incas o los aztecas. Entonces, bajo el patriarcado se vivió la época dorada de los griegos, bajo el patriarcado se midió la circunferencia terrestre, bajo el patriarcado los árabes conquistaron medio mundo, bajo el patriarcado se inventó la pólvora, bajo el patriarcado se descubrió América, bajo el patriarcado se hicieron todos los inventos de los que estamos utilizando hoy en día, y sin el patriarcado, ningún grupo étnico de los pocos que lo utilizaron llegó jamás a nada relevante. Algunos esquimales, como digo, y algún grupo así, como dije, de China, no llegaron a nada. Está demostrado que realmente estos matriarcados tampoco lo son tanto, sino que de alguna manera son casos amplificados por la propaganda feminista para hacernos creer que un sistema bajo el matriarcado puede prosperar, pero en realidad ni siquiera estos pueblos llegan a serlo. Es un tema que daría para hablar mucho, pero en resumen os digo que no existe, o sea, para empezar, no existe ningún pueblo que sea completamente matriarcal, y los que existen que tienden a una organización parecida, pues no pasaron nunca de un estado neolítico. Eso debería hacernos pensar. Muy bien. Marco Aurelio, tú que conoces otras culturas y otras sociedades, ¿has visto el patriarcado en acción? ¿Te ha parecido un sistema opresivo, terrible, en el que no te gustaría vivir o en el que la mujer no tiene ningún tipo de libertad? Bueno, yo pienso que el patriarcado es simplemente una forma de organización según las especializaciones de cada sexo, es decir, cada sexo tiene unas características y en función de eso, pues tiene un papel en la sociedad. Las feministas llaman esto opresión, yo lo llamo simplemente naturaleza. La realidad es que prácticamente todas las sociedades humanas han sido patriarcales, sobre todo las que más éxitos han conseguido, y las que son matriarcales la mayoría no lo son, y las que lo son muchas veces se califican como tal simplemente porque la transmisión de la propiedad es matriarcal, no por otro motivo más. Y bueno, y sobre la pregunta, sí, una sociedad patriarcal la suelen pintar como una especie de opresión que se nota en todos los aspectos, y la realidad es que no, o sea, es lo que he dicho, son tipos de sociedades en las que el hombre tiene un papel muy definido, tiene un papel de líder, tiene un papel de guía, pero claro, no implica una opresión a la mujer. La mujer en este caso
tiene otra función, tiene otras funciones y se complementan entre sí. Es decir, no existe un tipo de dictadura por la cual, una maléfica dictadura por la cual se intentan pisotear los derechos y demás, ¿no? Simplemente diferentes funciones. Todo el mundo tiene claro en un sistema patriarcal que es el hombre el que tiene que ocuparse de las tareas más duras, el que tiene que... Es cierto que tiene que ocuparse de las tareas más duras, pero también se le exige, o sea, la exigencia que se le da a su función en la sociedad es alta, pero a la vez también tiene ciertos otros derechos fruto de esto. Es decir, cada derecho lleva aparejado una responsabilidad. No estamos hablando aquí de que sea algo que se hace por hacer, simplemente una forma de dividir las funciones de la sociedad. Y yo pienso que, claro, que en el momento en que esto está representado en todas las culturas es un poco absurdo tratar de cambiarlo. Es como, por ejemplo, un tipo de animal que sea matriarcal, como el elefante, que aparecieran elefantes masculinistas o algo así y empezaran a decir que hay que derruir el matriarcado y imponer otro sistema. Pues bueno, la manada de elefantes obviamente acabaría deshaciéndose en muy poco tiempo. El matriarcado elefantiásico ha de ser derroído. Interesante. Una cosa que no sé si se ha planteado alguno es que si el patriarcado es inevitable, el matriarcado es imposible. Eso está claro. Una cosa excluye la otra. Uno de los síntomas de la imposibilidad del matriarcado es que desde la presunta construcción del mismo, que se arrogarían esa potestad las feministas, siempre se está exigiendo que los hombres hagan algo, que los hombres hagan, que los hombres digan, que los hombres no hagan, que los hombres den, que los hombres aporten. Entonces, si las reivindicaciones de esas matriarcas o aspirantes a matriarcas son que el hombre haga algo, nosotros como hombres nunca hemos dicho que las mujeres hagan, que las mujeres digan, nos limitamos. Si el patriarcado es inevitable, el matriarcado es imposible, una cosa excluye a la otra. Una de las situaciones en las que vemos que el matriarcado es imposible es en la propia construcción del matriarcado. Las feministas hablan de matriarcado o de construir el matriarcado, pero no hacen nada. No están construyendo nada. Todas sus reivindicaciones son que los hombres hagan algo. Por ejemplo, lo que están haciendo en realidad las feministas es exigir, y están consiguiéndolo además, es un patriarcado selectivo, que es quedarse con lo que les interesa y descartar lo que no les interesa. Por ejemplo, es muy raro ver un paper científico firmado por dos mujeres. O firman dos hombres o es un hombre y una mujer. Es imposible ver una patrulla de dos policías mujeres, porque cualquier delincuente con cierta fuerza física les va a meter la que no está escrito. Estos son meros síntomas de que este matriarcado es posible, en realidad es un patriarcado selectivo que enlaza con esta frase nuestra tan disidente de que el feminismo es conseguir dinero de los feos sin tener que follárselos. Y nosotros hemos contraatacado con otra frase que es que patriarcado era oprimir a la mujer con dinero, comida y muriendo por defenderla en guerras. Si están exigiendo este patriarcado selectivo, es como una especie de gigantesca puesta a prueba de la sociedad masculina que está haciendo la mujer. El patriarcado garantizaba el acceso a la reproducción a prácticamente el 99% de los hombres. Este patriarcado selectivo lo que hace es llevarlo a unas proporciones más conocidas, como el principio de Pareto, que tendría que ser el 20% de los hombres más destacados se quedan con casi el 80% de las mujeres, porque las mujeres no tienen ojos para otros hombres. Entonces estamos viviendo la imposición de un patriarcado selectivo
y esto ya es un fallo nuestro, el dejarnos. Dino Coppola, si las mujeres lo que hacen es respetar la fuerza, no sé si te has planteado, como ya que hablas de otras culturas, que mientras desprecian la sociedad occidental por patriarcal, la sociedad musulmana, la islámica, la respetan bastante. ¿Te has fijado en eso alguna vez? Me he fijado hace mucho, mucho tiempo. Se suelen quejar de que la sociedad occidental es heteropatriarcal, opresiva. Y sin embargo, sociedades como por ejemplo la musulmana, estamos hablando de sociedades en que si la mujer se pone enferma no puede hablar con el médico, o sea, necesita a un varón que hable por ella. En Arabia, por ejemplo, no pueden ni salir a la calle solas. En Afganistán, por ejemplo, van vestidas con el burka. Las tratan como si fueran, en el mejor de los casos, infantes. Entonces, que me pongan como, por ejemplo, otros patriarcados que tratan a las mujeres infinitamente peor que el patriarcado occidental, porque, por ejemplo, el patriarcado hindú y el patriarcado que puede haber, por ejemplo, los budistas en Nepal, el trato que le dan a la mujer es horrible. O sea, las tratan muy, muy mal, pero no veo a ninguna quejarse sobre lo mal que lo pasan las mujeres allí, sobre todo a las líderes de los partidos. Lo que a mí me está dando la sensación de que esas mujeres, las líderes de los partidos, no las mujeres de la calle, la libertad de la mujer les importa 3 pimientos, porque si les importara la libertad y que tuvieran derechos, pues actuarían de diferente manera. Y no solo quejándose del patriarcado que, en comparación con el resto, pues las trata bastante bien. Es verdad que ha habido excesos, que sí, que ha habido excesos, que en Occidente se ha tratado a veces a las mujeres como esclavas, sin ningún tipo de derecho, sí, bien. Pero si ves las cosas malas del patriarcado occidental, tienes que ver las del resto. Lo que no puedes hacer es decir, no, los europeos son muy malos y los musulmanes son muy buenos. Pues no, señora, no. Muy bien. Pelayo, te voy a centrar un poco en la pregunta o el comentario. Si el patriarcado es inevitable y el matriarcado es imposible, ¿está el hombre encontrándose a la mujer como su enemigo por haber renunciado a ser hombre? Es una buena frase. Yo diría que lo que ocurre con las mujeres en un sistema en el que se rompe el patriarcado, como pasa actualmente, es similar a las células que originan un tumor y que provocan cáncer, por lo tanto. Es decir, que esas células, por no cumplir con sus funciones naturales, por no cumplir con su función biológica, lo que hacen es empezar a destruir el tejido que lo originó. Es decir, es una analogía en la cual os estoy diciendo, cuando la célula no está haciendo lo que tiene que hacer, se vuelve autodestructiva para el cuerpo. Pues aquí ocurre lo mismo. Tanto el hombre como la mujer, si no hacen para lo que son en principio concebidos y criados, esto solo puede ir en contra de la sociedad. Con esto no estoy diciendo que esto signifique que cada uno tenga que simplemente dedicarse a una cosa. Es decir, no estoy diciendo ni que los hombres vayamos ahora a morir a guerras, ni que las mujeres se queden en casa cosiendo, ni que los hombres tampoco las tengan que maltratar, por supuesto, nada de eso. Pero esto, es decir, estamos en una sociedad del siglo XXI y no hay lugar allá para ciertas cosas. Pero yo quiero dejar claro que el patriarcado no se trata de un sistema de opresión. El patriarcado no es machismo, ni tampoco es una relación dominante, como el del amo y el esclavo. Es una relación directora y protectora. Con esto, insisto, no estoy diciendo que no hubiera abusos, ni que no hubiera maltratos y demás. Eso, por supuesto. La situación nunca fue ideal, pero yo creo que la situación de hace, no sé, pongamos 4 décadas, era bastante más estable y bastante más coherente
con el ser humano de lo que es actualmente. Entonces, eso está pasando aquí, una rebelión contra nosotros mismos. Es decir, el feminismo no es una rebelión contra un sistema opresor maligno, es una opresión contra la propia naturaleza del ser humano, mejor dicho, contra la propia naturaleza de la sociedad. Y por lo tanto, solo puede ser autodestructiva. Entendido. Ahora voy a pasar a Marco Aurelio. Me he saltado antes a nuestro amigo del submarino. Y la pregunta, Marco Aurelio, para ti es otra. Si el patriarcado es masculino, y eso se respeta, es que se respeta la fuerza. ¿Ese es el origen del respeto al Islam, el respeto a la fuerza, a ser fiel a sí mismo? Sí, sí, está claro que es así, porque estamos viendo que todas estas campañas de micromachismos, de que si todo es machismo, que si luchar contra el heteropatriarcado, se dirige única y exclusivamente contra sociedades occidentales. Es decir, todo este discurso no se dirige nunca contra musulmanes ni nada. Y esto es sencillamente porque, claro, ellos, no sé si inconsciente o conscientemente, lo respetan. El Islam lo ven como un sistema coherente, un sistema fuerte, un sistema capaz de imponerse sobre otros. En la historia hemos visto que el Islam se ha impuesto muchísimas veces sobre otros sistemas. Claro, y esto lo ven, comparan, comparan los valores tan fuertes islámicos con los valores de la sociedad actual, la sociedad, el patriarcado en decadencia actual, ven cómo está estructurado uno y otro y claro, instintivamente tienden a apoyar al fuerte, que en este caso es el Islam. Es decir, yo estoy segurísimo de que si por alguna cosa llegásemos a tener un país islámico aquí dentro de unas décadas, todas las proponentes y los proponentes de todo este rollo del feminismo y de la lucha contra el patriarcado serían las primeras en convertirse al Islam y apoyar exactamente lo contrario, porque es así, esta gente y esta ideología respeta al fuerte y se va a cebar con el más débil, pero es que estamos hablando esto a nivel de sociedad, pero es que a nivel individual de pareja vemos que ocurre lo mismo. A ver, es que estamos hartos de ver que quien tiene más éxito no es el que se comporta según el código no patriarcal que impone el feminismo, sino que el que más éxito tiene es justamente el que no lo cumple, es decir, el que es dominante, el que es políticamente incorrecto, el que no se corta en tratarles de formas que se consideran machistas. Este es el que tiene más éxito y el que respetan. O sea, mientras que el que trate de seguir las guías de comportamiento que ponen se va a comer los mocos, lo van a ver como un osito de peluche. Esto que apunta Marco Aurelio es perfecto para el tercer bloque. Vamos a entrar ahora en la segunda parte, que es, ya hemos hablado de la inevitabilidad del patriarcado, si el patriarcado es inevitable y, como apunta Pelayo, es la base de la división sexual del trabajo y por tanto generador de civilización, tendríamos que mencionar evidentemente el asunto de que bajo toda civilización hay patriarcado y por encima de todo patriarcado hay civilización. El patriarcado era un sistema de derechos y deberes. El feminismo es lo contrario, no quiere deberes, quiere solo derechos. Evidentemente una civilización solo con derechos no se construye. El hombre tiene claro que tiene que rendir, que tiene que cumplir y nunca se ha planteado otra cosa. Entonces voy a empezar con Dino Coppola y le voy a preguntar qué pasa cuando se renuncia al patriarcado. ¿Qué pasa cuando los hombres dicen, bueno, pues las mujeres que hagan lo que quieran y yo les pago todos sus caprichitos? Porque, repetimos, la alternativa al patriarcado no es el matriarcado, es el feminismo. O sea, no es una cuestión de que las mujeres digan, bueno, pues quiero tales derechos y tales deberes.
sea, el feminismo, por ejemplo, reivindicaba que una mujer pudiera ser militar profesional, una mujer piloto de avión o una mujer capitana de un barco de la marina, eso le sonaba muy bien. Nunca reivindicaron hacer el servicio militar. Ese tipo de cuestiones son las que nos dan la clave que la alternativa al patriarcado no es el matriarcado, sino el feminismo. ¿Qué sucede ahora cuando el hombre renuncia a su patriarcado? ¿Qué le pasa a la civilización? A ver, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer todos es quién puede estar interesado en poner patas arriba a la sociedad occidental. Porque es lo que sucede. Si tú coges el sistema que hay y lo destruyes, lo que ocurre es el caos. Entonces, ¿quién puede estar interesado en que esto que se llama feminismo, que no es la igualdad entre hombres y mujeres, como uno podría pensar, porque si es la igualdad, pues es igualdad para todos, sino la de una especie de desigualdad positiva para las mujeres? O sea, nosotros nos quedamos con lo bueno, las mujeres, y lo que nos interesa. Y cuando nos interesa, y para los demás, los hombres. Entonces, esto me suena mucho a otro podcast que nosotros tuvimos que se llamaba marxismo cultural. Porque poner patas arriba a la sociedad occidental, solo la sociedad occidental, pues nos debería de hacernos saltar todas las alarmas. Porque si el patriarcado es malo todo el patriarcado. Y no, entonces, ¿qué pasa? Que solo se centran en uno en concreto. Entonces, ¿qué es lo que es? Esto forma parte de una estrategia para desestabilizar la sociedad occidental. La quieren cambiar y una de ellas es pues usan el feminismo y usan a las mujeres para conseguir sus propios fines. Yo creo que en el fondo las mal llamadas feminazis, que en realidad son femimarxistas porque van todo el día con la hoz y el martillo, pues las mujeres no les importa nada, lo vuelvo a repetir. A ver, el marxismo nunca ha defendido la libertad de nadie, vamos a ser sinceros, y de las mujeres menos. Es todo lo contrario, es dictadura. Dictadura al proletariado o dictadura a las mujeres, no dictadura de proletariado o de las mujeres. Son un grupo de personas que quieren vivir a costa de los demás. Hay quien usa el trabajador y hay unas en concreto pues que han descubierto que el patriarcado tuvo unos efectos sobre las mujeres, unos efectos que es verdad, sobre todo con Franco, las mujeres tenían muchos problemas, ¿vale? No tanto por la figura del patriarcado, sino también por la religión, porque eso puede explicar las diferencias entre un patriarcado y otro. Porque el trato que se le da a la mujer en el mundo occidental no tiene nada que ver con los otros. Por lo tanto, que no se dejen engañar. Que si se quiere defender a la mujer o la libertad en sí, no puedes apoyar el feminismo. Tienes que apoyar otras cosas, pero no el feminismo. Porque entonces no quieres libertad. ¿Estás de acuerdo con Dino? No estoy del todo de acuerdo. Desde mi punto de vista, no se puede achacar todo esto al marxismo cultural. Hay más. Y yo no dudaría en criticar también al capitalismo actual, al cual le interesa también mucho el feminismo. Porque eso de liberación de la mujer, que la mujer trabaje, pues mirad una cosa, donde había antes un trabajador, es decir, el cabeza de familia, el hombre, mantenía toda la familia, bueno, ahora hay dos, es decir, se incorpora la mujer masivamente al trabajo y por lo tanto, necesariamente los sueldos bajan. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima más oferta. Entonces, se pueden pagar salarios menores y con el aliciente de que ahora, con las familias rotas, va a haber más consumo, porque en vez de una familia unida que comparta los gastos, va a haber miembros individuales e individualistas que lo que hagan sea cada uno consumir por su parte, es decir, más consumismo y sigue la rueda de este sistema económico que vive la locura actualmente. ¿Te parece, Pelayo, te parece que
este feminismo es un síntoma de la parte final de la decadencia de un imperio. Si te acuerdas, en Gran Ensayo, por fin en español, gracias a nuestra labor de El destino de los imperios de Gluck Pasha, hablaba de que en la fase final de un imperio hay una riqueza acumulada tremenda y, por ejemplo, citaba los casos de Roma, cuando los romanos decían que si Roma dominaba el mundo, las mujeres dominaban Roma, o también da ejemplos más concretos como el del califato de Bagdad, que una vez alcanzado la cúspide de su poder, pues empezaron a darle mucho poder a las mujeres. Por ejemplo, hicieron profesoras de universidad, mujeres oficinistas, funcionarias, se planteó que hubiera juezas. No sé si te das la impresión de que este capitalismo del que hablas vendría a ser un poco nuestro síntoma, de que tenemos demasiado dinero. Claro, pues sí, no estoy hablando de que haya una conspiración por el medio, sino que la afluencia masiva de riquezas degenera al hombre, lo vuelve débil, lo vuelve superficial, lo vuelve en un ser que no piensa en el futuro, sino en el eterno presente, porque claro, vivimos tan bien, pues que no hace falta pensar en el futuro, ¿no? Y entonces, pues, como el hombre degenera, pues en consecuencia la mujer también lo hace. El hombre pierde su papel proveedor y protector y por lo tanto la mujer empieza a rechazarlo, como es lógico. De manera, digamos, nadie se da cuenta, o muy poca gente se da cuenta, pero en realidad muchas veces las feministas no están criticando el sistema patriarcal, sino que en el fondo se les nota que no desean otra cosa que un hombre que esté, no digo dominando, sino como digo, un hombre que de alguna manera las proteja, porque es evidente que hay muchas feministas que lo son por falta de hombre. Sé que puede ser muy políticamente incorrecto decirlo, pero es así. Muchas son feministas pues que les faltan hombres por los motivos que sean. Vivimos en una situación artificial. Los científicos pensaban los científicos, escritores de ciencia ficción y demás, pensaban hace 100 años, hace 50 años, que hoy en día íbamos a vivir en una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres demandamos lo mismo, donde nos mantengamos mutuamente, y en realidad hoy en día estamos en una situación que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Vivimos en un patriarcado selectivo, como bien dijo Dagrapa anteriormente, y esto es simplemente por un motivo, que es que la igualdad es una quimera. No puede haber igualdad de ningún tipo si la propia naturaleza nos hizo diferentes. Todos asumimos que un niño de 10 años no debe tener derecho a votar, porque su propia naturaleza no le permite realizar un juicio adecuado. Pues por ese mismo motivo yo pienso que no debemos pensar que todos los seres humanos sean iguales y la diferenciación sexual es muy clara y muy evidente. Por ejemplo, Pelayo, es muy difícil ver a mujeres comprometidas con un ideal abstracto, como pueden ser unas ideas, puede ser un concepto como es la patria. Si llegado a un punto en el que hay que llegar a las últimas consecuencias, que es defender a una patria, estoy seguro de que no vamos a ver a muchas mujeres alistándose para ponerse en primera línea. Si no se quieren los mismos deberes y obligaciones, esto nos lleva a la incomodísima pregunta o cuestionamiento de si se pueden otorgar los mismos derechos. Pero no sé si deberíamos entrar en ese debate. Ahora vendría Marco Aurelio, que lo he dejado para el final. Marco Aurelio es un forero y un pensador de primera línea, y eso se ve cada vez que escribe. Marco Aurelio tiene muy bien controlado el hecho de que cuando una cultura renuncia a su propia esencia, otra está lista para tomar su lugar.
¿Tú estás viendo como una civilización que renuncia a lo que es, siendo poco a poco tragada o sustituida por otras? Sí, por supuesto que lo veo, es algo que se ve en cada vez más aspectos. O sea, la sociedad ahora mismo está el papel que le tocaría hacer a nuestra sociedad, siendo una de las sociedades más tecnológicamente avanzadas y económicamente también avanzadas del mundo. La sociedad occidental en general vemos que cada vez más estamos perdiendo influencia en el mundo, influencia cultural, influencia demográfica, influencia a nivel de valores. Cada vez más esto está en decadencia y es efectivamente por la renuncia a todo esto. De aquí estamos viendo, claro, que cada vez más se está convirtiendo todo en una especie de mare magnum de nuevas ideas que intentan trastocar todo el orden, tipos de arte que hasta hace poco se considerarían dignos de tirar a la basura, en el tema audiovisual lo mismo, las películas y toda la cultura de masas cada vez es más cutre, más vacía, más todo vacío de contenido. Y claro, frente a esto hemos visto que cada vez hay más gente que intenta buscar lo perdido en otras partes. Vemos que hay gente que se intenta refugiar en ideologías de otro tiempo, ideologías que se han ido y no van a volver. Otros buscan religiones, ahora está muy de moda intentar buscar la espiritualidad en las religiones orientales como el budismo o incluso en el islam. Y claro, está claro que si nosotros no hacemos este papel, van a venir otros y lo van a sustituir. Es que esto es así, esto es lo que ha pasado en cualquier civilización que haya renunciado a luchar, que haya renunciado a imponer su forma de vida, si no al resto, sí a su propia sociedad. Vamos ahora a la última parte, y la última parte es un poco más personal de qué nos ha llevado hasta aquí, a estas ideas, en qué momento nos dimos cuenta o en qué momento percibimos que toda esta ideología antipatriarcal, feminista, etcétera, no solo no tiene una base real, sino que ni tiene ética ni tiene estética. Vamos a pasar a la última parte es más personal. La última parte viene a ser que cada uno cuente en qué momento se dio cuenta, o si siempre lo tuvo en su cabeza y en sus sentimientos, si siempre tuvo la certeza de que todo este ataque contra el hombre, el patriarcado y esta supuesta alternativa matriarcal, feminista, etcétera, es una propuesta o un cúmulo de propuestas que no tienen ni ética ni estética. Así que voy a empezar con Dino Coppola. ¿Cuál es tu base para pensar y tener claro que todo esto es un fraude? Y no te hablo ya directamente de política ni que lo analice desde el punto de vista político, sino, por ejemplo, de todos hemos tenido relaciones con mujeres o las tenemos en el día a día y sabemos que en demasiadas ocasiones lo que dicen y lo que hacen no se parece. Habrá quien diga que nunca es lo mismo. Entonces, yo creo que la base viene por ahí. Si el patriarcado es una inevitabilidad biológica, la percepción que tenemos de que las alternativas o los ataques son un fraude también vienen de esa realidad biológica. Así que este es el momento de desafiar al Ministerio de Igualdad y la Inquisición de Género para que desde el anonimato Dino Coppola nos cuente. Adelante, Dino. A ver, empecemos. Tema de la igualdad. A mí la igualdad plena me suena a comunismo. La igualdad tiene que ser ante la ley de salida. Luego ya que la naturaleza haga su camino y que la diferenciación sexual, el dimorfismo sexual haga que cada uno vaya por un camino. A ver, el problema que estoy empezando a ver es que el tema es político, entonces no puedes quitar
quitar la política de todo, porque si no, pero tiene no consecuencias, entiendes nada. tiene consecuencias políticas. Yo quiero que vayas a la base. O sea, tú antes de saber nada de política, ¿qué pensabas de todo esto? Que yo pensaba que hay mujeres, las mujeres tienen razón para quejarse. Eso es una cosa. Tienen razón para quejarse porque se les ha tratado mal. Pero también es verdad que hay muchas mujeres que están utilizando esto para conseguir unos fines personales. Hay muchas mujeres que lo utilizan pues como arma. Quiero esto, has sido tú muy malo conmigo, como has sido tú muy malo conmigo, quiero esto. Quiero más dinero, quiero más protección, quiero prebendas, quiero privilegios. Y hay alguna que usa la excusa del patriarcado. Una y más de una. Porque tú no hay más que ver todo el negocio y toda la millonada de dinero que se mueve con todo esto. Es que da la sensación de aquí que esto es un negocio. Podemos Entonces, volver otra yo lo vez veo. a lo de que el feminismo consiste en obtener el dinero de los feos sin tener que follárselo. Y de los guapos también. No, a eso sí se lo follan. Pero le sacan el dinero. Como siempre, es el patriarcado selectivo. Por eso digo que la percepción de todo esto va en unos niveles bastante más íntimos de nuestras vidas. Pero bueno, sí, también hay que hablar del asunto político. Y voy a pasar a Pelayo también porque no sé si él está de acuerdo en que se ha tratado mal a las mujeres. Adelante, Pelayo. Se ha tratado mal a las mujeres y se ha tratado mal a los hombres también. Cuando había una guerra, ¿quién iba? Cuando había que hacer un trabajo durísimo, peligroso, como la mina, ¿quién iba a hacer ese trabajo? Claro, es que el discurso feminista nos vende de que los hombres siempre oprimían a las mujeres y tal. Pues es verdad que hubo, bueno, que había anomalías, que había injusticias, que muchas veces cierta mujer pues estaba obligada a convivir toda su vida con un imbécil y no podía divorciarse, ¿de acuerdo? Pero también es verdad de que los hombres se han sacrificado mucho por sus mujeres y que no tenemos derecho a insultar la memoria de todos nuestros antepasados que hicieron lo imposible por sacar sus mujeres adelante y por lo tanto sus familias. Pero bueno, eso, soportar a un imbécil toda la vida era un compromiso mutuo. También los hombres tenían que soportar a una imbécil. Efectivamente. Entonces, claro, si no estamos hablando de una desigualdad en los perjuicios, pero sí una en los beneficios, volvemos a lo de siempre. O sea, ¿en qué momento te das cuenta tú de que todo esto es mentira? O sea, vamos a llevarlo a las relaciones personales. Son cosas que llevamos percibiendo desde el colegio. O sea, Claro. vamos a ver, seamos serios. Por ejemplo, lo que dices de soportar a una imbécil toda la vida. Eso se resuelve con el divorcio. Y resulta que más de las 3/4 partes de los divorcios los inician ellas. Y los inician ellas por motivos de se quedó sin trabajo, es que, ajá, o sea, lo de siempre. Entonces, yo creo que, insisto, estas cosas las percibimos en el día a día, no nos vayamos al tema político, porque de esto ya hemos hablado, y del tema civilizatorio. Aquí vamos a nombrar en qué lo percibimos en el día a día, con compañeras de trabajo, con amigas, con novias, porque es siempre dame, 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 yo no hago nada. Entonces tú no puedes crear un sistema basado en eso. Claro. Y sobre Sí. todo, dame y que si me descontrolo te falto al respeto. Porque es así. Claro. Mientras más das, menos respeto. Mientras menos das, más respeto. Entonces tenemos el paradigma de este hombre supuesto machista y malísimo, cuando los hombres realmente machistas y malísimos tienen a lo mejor 3 o 4 familias cada uno y jamás le faltan mujeres ni siquiera estando encerrados en prisión. El fenómeno de la hibristofilia, por ejemplo, es que a la mujer le gustan los delincuentes. O sea, se ha visto un montón de veces. Y alguien dirá, no,
pero no a todas les gustan los delincuentes. Bueno, vale, a todas no, pero a ninguna le gusta el gafas de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, menos política y más realidad, porque la política es intentar hacer abstracciones de cosas que son mucho más concretas y sobre todo más contundentes y las que llevan a muchos hombres al nuncafollismo, a situaciones de perderlo todo por una mujer. O sea, el pagafantismo son fenómenos previos a la política, que la política se aprovecha de ellos o intenta construir sobre ellos. O sea, es decir, menos política, más vida real. Vida Adelante. real. Vida real. Pues fíjate, la primera vez que me di cuenta de que todo eso de la igualdad y demás quizá no era tan cierto, era muy pequeño, cuando tenía 10 años, y me acuerdo de cómo estaba el típico malote de clase, estaba pegando a otro, y la novieta del primero estaba detrás de él, como queriendo sujetarlo y diciéndole, para, no sé quién, para, fulano, para, no le des más. Pero lo decía falsamente, se nota que estaba disfrutando ella con la pelea. O sea, le estaba gustando que le estuviera pegando el otro. No estaba realmente queriendo impedirlo. ¿Y nunca escuchaste a otra diciéndole a su novio empollón de gafas, oye, Mengano, saca mejores notas, que me pone como una perra en celo? Bien, a eso Pues voy. nunca. Bien, a eso voy yo. Y por ejemplo, los fenómenos que lo ves en la sociedad, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Cómo afrontas tú esto? Yo lo afronto asumiendo la realidad. O sea, tampoco no pienso ni que a todas las mujeres les gusten hombres problemáticos, pero como bien dices, a un hombre en pollo no le gusta ninguna mujer, a no ser que tenga mucho dinero, pero eso ya es otro tema. Fijaos que incluso en la sociedad moderna, por mucha igualdad que se nos quiera meter con el mundo, al final acaba reduciendo la naturaleza. Es que no nos damos cuenta cuántas mujeres escogen ingeniería de caminos, por ejemplo, o cuántos hombres escogen enfermería en comparación con mujeres. Por más que nos vendan que es una cuestión de educación, el caso es que nuevas generaciones que salen educadas en una educación supuestamente igualitaria acaban escogiendo cosas que no, es decir, acaban tirando más a las mujeres hacia un lado y los hombres para otro. Por lo tanto, da la impresión de que esto tiene una explicación que no es artificial, ¿eh? Y me gustaría aportar una referencia muy buena para nuestros oyentes. Yo os recomiendo un documental que se llama Brainwashing, o sea, lavado de cerebro, que conoceréis a lo mejor, de un noruego, de un humorista noruego, que tiene varios capítulos este documental, y hay uno muy bueno que habla de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, y acaba llegando a una conclusión muy curiosa, que es que en aquellas sociedades más pretendidamente más igualitarias, las mujeres escogen más carreras o más profesiones que están tradicionalmente más ligadas a la mujer. Quiere decir, el país donde las mujeres estudian más ingeniería es en Irán, que no es precisamente un país igualitario, y las mujeres donde menos proporción de ingeniería de mujeres hay en las ingenierías es en Noruega. Es uno de los adalides de la igualdad. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensar, claro, esto lo vemos todos los días en nuestra vida real. Yo, por ejemplo, es que siempre lo he tenido claro. O sea, yo, cuando digo de dejarnos de tanta política, porque la política es la concreción de cosas que hemos vivido cuando éramos casi que ni siquiera adolescentes. Yo no recuerdo en mi clase de primaria o de la ESO, no recuerdo que ninguna me dijera que no le pegara al gordo de la clase. Nunca, jamás. No, los profesores sí, otros niños también. Yo mismo pensaba, bueno, voy a dejar de pegarle al gordo de la clase.
pero ninguna dijo nada de eso. Yo creo que hay que ir a eso, a una base de la realidad. Y precisamente porque la realidad entre adolescentes no entiende de política, no podemos aceptar que se construya una alternativa a esa realidad cuando no se puede. O sea, este tipo de instintos hay que encauzarlos. O sea, los hombres tienen unos instintos, las mujeres otros. Entonces, no puede ser. Una vez Claro, perdóname, pero es que tienes toda la razón, porque donde se ve el instinto sexual más puro y más primario es en la gente más joven, o sea, en los adolescentes o preadolescentes. No puedes basarte el instinto sexual en estudios con personas de 40 que ya tienen una vida que les ha ido condicionando. O sea, es más realista fijarse en gente cuanto más joven mejor. Por eso tiene mucha lógica lo del instituto. Ahora vemos además unas campañas dirigidas a gente muy joven de si te está mirando tu teléfono, si te está controlando, denúncialo. Y eso no va a pasar. O sea, solo se va a denunciar a lo de siempre. Yo lo he contado muchas veces. No tengo ningún miedo a que me denuncien jamás. Jamás. Yo he estado con unas cuantas mujeres y bueno, no voy a decir el número, pero siempre he tenido claro que a mí nadie me iba a denunciar, incluso aunque me portase mal. Las denuncias son pues para la gente que intenta portarse bien. Esto es así. Entonces, esto tiene que verse claro. Y si tú le dices a una mujer, no uses una denuncia como arma para sacar algo de mí, bueno, pues si ella te respeta no lo va a hacer. Pero si no te respeta, pues la va a usar pues para conseguir una posición favorable en el divorcio o lo que sea. Por ejemplo, tenemos el que las feministas en España dicen que solo el 0,017% de las denuncias de violencia de género son falsas. Claro, porque en España para considerar falsa una denuncia se tiene que probar la falsedad de la denuncia. Lo que no dicen es que la inmensa mayoría de las denuncias no se prueban como ciertas. En otros países que no se pruebe como cierto ya automáticamente implica la falsedad de la denuncia. Entonces, es a estas cosas a las que hay que ir. A que no se pueden dar herramientas legales para que se concreten nuestros peores instintos. Porque el patriarcado iba para paliar estos instintos de, por ejemplo, como digo, que los adolescentes, ahí se ve la cruda y dura realidad, pues a lo mejor los dos malos de la clase siempre tienen una esperando a la puerta y los gafas se van a su casa, se ponen a ver YouTube, a el Rubius y luego pues maratón de pajas tristes durante toda la tarde. Voy a pasar a Marco Aurelio, que creo que siempre ha tenido un poco claro todo esto y él sí que nos va a contar unas cuantas cosas. Adelante, Marco Aurelio. Bueno, yo creo que el patriarcado, te das cuenta de que es la situación natural, o al menos la situación civilizacional que permite la civilización, cuando ya con 14, 15 años, cuando ves que te empiezan a educar con más agresividad en el tema del feminismo, de que si relaciones igualitarias y todo esto. Y claro, a ti te educan con esos valores, pero ves que justamente los chavales que más éxito tienen en la clase es justamente los que no siguen estos valores, o sea, los que siguen los valores que según la propaganda feminista tendrían que descartarlos. Son machistas, son dominantes, son violentos. Y claro, tú ves que es esta gente, son estos los que tienen éxito. Dices, coño, pues algo está mal aquí, o sea, me están engañando. Y claro, luego cuando empiezas a estar con chicas ya a esa edad o un poco más tarde, pues empiezas a darte cuenta de cómo va. Te das cuenta, por ejemplo, en detalles cuando sales de fiesta con 17, 18 años y conoces a alguna
o alguna que ya conocías de antes, te das cuenta, por ejemplo, que tienes que liderar desde el primer momento, aunque sea para tonterías como escoger el bar al que vas a ir, cosas a la que te pones a dudar, enseguida te empiezan a ver como inseguro y acaban pasando de ti. O, claro, al final es que te das cuenta de que la función del hombre es efectivamente el dominar, el liderar, el imponerse. Y esto no significa que la mujer obviamente tenga que acatarlo. No, esto no es así. O sea, el hombre más bien propone y la mujer puede aceptar, o sea, puede decidir si aceptarlo o no. Si no lo acepta, pues significa que como pareja no vales, o sea, no valéis como pareja, no sois compatibles, y si lo acepta, pues significa que sí. Y claro, tú ves esto y te das cuenta de que efectivamente es así como funciona, o sea, no es una opinión particular o una estrategia individual, no, es que es así. O sea, no cabe opinión, si lo sigues te va a ir bien, y si no lo sigues, pues vas a ser un parguelas. Es que no hay más, o sea, el que intente llevar una relación igualitaria en el sentido de que se tomen las decisiones conjuntamente, que no dé sensación de tenerlo bajo control, no dar seguridad, y la seguridad empieza por uno mismo, pues no eres nadie si no tienes claro esto. Es que no te van a faltar el respeto, van a pasar de ti, no vas a hacer nada de esta forma. Y claro, es que esto para mí es obvio porque soy una persona muy reflexiva y todos los fallos que tuve al principio pues le daba mil vueltas, se había hecho mal, y al final pues claro, acabas sacando un patrón y llega un momento que ya aprendes, lo interiorizas y lo aplicas siempre, y claro, te parece que es lo natural, y por eso ves así con más extrañeza ver que los demás intentan seguir un tipo de condicionamiento que se les ha impuesto desde jóvenes de que si la relación igualitaria y demás, y no se dan cuenta. O sea, es que hay tantos detalles en las relaciones que vamos, es difícil no darse cuenta. ¿Cuántas veces alguien le ha dicho a su novia, pues vamos a hacer algo, ¿qué le propones? Y la novia enseguida ya le empieza a decir, ay, no, yo no sé, propón tú. Y ahí lo que decía antes, que puede aceptar o no. Y por eso, para mí quedó bastante claro, empecé a tenerlo claro a partir de los 18 o 20 años. Bien, la pregunta para el final. Si dentro de una relación de pareja, que es la sociedad más pequeña que se puede construir, no se puede ser igualitario, no se puede ser comunista, evidentemente no se puede hacer una sociedad igualitaria, así que vamos a concluir sobre esto. Adelante, Ino Coppola. A ver, en una familia, la figura de la autoridad es importante, porque es una figura de arbitraje, es una figura sobre todo para los niños, pero es en esa misma figura de autoridad donde viene el problema, ¿no? Porque si le das toda la autoridad a una parte, a la larga eso va a crear problemas. Ya le puedes dar toda la autoridad al marido, por ejemplo, y a la mujer la dejas sin ningún tipo de derecho, mal. Como también está mal esto que se ha puesto ahora de moda, que es el consenso, ¿no? Que todo hay que hacerlo de mutuo acuerdo, lo cual vemos que es casi una fantasía, porque al final uno de los dos tiene que ceder, y actualmente casi siempre el que cede a veces es el hombre. Entonces lo que habría que hacer es que la figura de la autoridad pues hubiera parcelas de autoridad, que en algunas cosas fuera el hombre, o en otras cosas fuera la mujer, y en algunas otras, sobre todo respecto a los hijos, fuera de los dos. Pero eso no lo tenía ya muy bien resuelto el patriarcado occidental. Es decir, el patriarcado occidental lo resolvió casi al final, pero sí que lo resolvió. Lo que pasa es que no sabemos por qué hemos vuelto para atrás. Bueno, sí lo sabemos. Lo sabemos perfectamente. Pero es lo que había que hacer. En algunas parcelas el hombre, en otras parcelas la mujer, y en algunas parcelas los dos. Lo que no se puede hacer es darle toda una parte o lo que se llama ahora el consenso. Eso es lo que no se puede hacer.
Y habrá que mentalizar a la gente de que eso funcionaba y funcionaba bastante bien. ¿Cómo se mentaliza a la gente? ¿No es más bien simplemente liderando o dando ejemplo? Dando ejemplo. Porque si no das todos ejemplos y no pones ejemplos claros, la gente no lo va a copiar. De acuerdo. La gente en el fondo es un poco bastante borrega. Y esto es duro decirlo, pero es que esto es así. También nos tenemos que hacer la pregunta de por qué hemos vuelto para atrás, porque si esto estaba bastante claro con el patriarcado ya al final, siglo XIX, siglo XX, que tenía todo más o menos claro, pues ¿qué hemos hecho para que ya no esté todo tan claro y haya esta figura del consenso, ese maldito consenso que tenemos ahora? Cada vez que dices consenso suena a mariconada suprema. Ya, pero es que es una mariconada, ¿qué quieres que me haga? Es que tiene que sonar así, porque la gente se entere de que el consenso es una estupidez. Vamos a pasar ahora a Marco Aurelio. La misma pregunta. Si una sociedad de dos, que es la más pequeña posible, no funciona de forma igualitaria, pues está más que claro, no puede funcionar. Si no funciona en su núcleo más reducido, yo creo que es absurdo pretender que vaya a funcionar en otra capa más grande a nivel social. Yo creo que esto es que cae por su propio peso. Lo que no funciona a los niveles más básicos no puede funcionar a nivel social. En cualquier aspecto, o sea, no solo en este tema, en cualquier aspecto. Y por eso, claro, yo veo que mucha gente sigue empecinada en defender esto, aparte de los que tienen intereses claros en ellos, muchísimos hombres que defienden esto, es porque no acaban de darse cuenta de la imposibilidad, no han tenido, se ve que no han tenido experiencias en su vida que les lleve a eso, porque no han estado con muchas, o no, tampoco, sencillamente porque no han reflexionado al respecto, no se han parado a pensar en todos estos detalles y ya han acabado así aceptando este tipo de... ¿No te da la impresión de que esto que dices que muchos hombres lo defienden viene a ser su manera de competir contra los otros hombres, rebajándoles? Porque si te das cuenta de qué tipo de hombres defienden el feminismo, no son precisamente los malos de la clase, y ya no solo los malos, sino los avispados de la clase. Suelen ser gente que más bien usa todo esto como su manera de competir contra los demás, y no competir de igual a igual, intentando superarles, sino intentando ponerles por debajo. Es decir, te da la impresión de que gente como nuestro amigo Piñato es uno de estos ejemplos clarísimos de lo que estoy diciendo. Sí, claro, esta gente ve en esta ideología una forma de igualar a todos a su nivel y que jueguen con sus reglas en las que ellos piensan que tienen más que ganar. Pero claro, luego, como siempre, la biología se impone. Entonces, por mucho adoctrinamiento que haya sobre esto, por mucho que intenten convencer a las mujeres de sus doctrinas, al final falla. ¿Por qué no? Porque ven que la misma que apoya tanto la lucha feminista y tal, a la que le aparece alguien que es justamente lo opuesto al feminismo, pues moja las bragas, claro. Y cuando pasa esto dices, vale, es que ni con esas te va a servir, o sea, puedes intentar adoctrinar, puedes intentar meter tu ideología, pero es que al final la biología se impone siempre, la naturaleza se impone, esto es así. Entonces todos estos ataques, todas estas supuestas alternativas, serían la gran puesta a prueba de la mujer hacia el hombre, la forma más efectiva de cribar y de descartar al hombre que no les gusta, al hombre que se somete. Exactamente, esto lo han hecho desde toda la historia de la humanidad. Lo que no había pasado hasta ahora es que hubiese gente que voluntariamente se sometiese, que quisiese ocupar esa posición. Y claro, esta gente, sin saberlo, se está quedando fuera del mercado. Para terminar, nuestro tertuliano estrella, Pelayo,
Pero tú no eres estrella. No soy estrella, ¿eh? Somos todos... Aquí somos todos iguales. Aquí mando yo y digo que eres el tertuliano estrella. ¿Sabes? Será el tertuliano estrella, qué remedio. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Dino Coppola, que no se trata tampoco de una dominación total. Ya lo dije al principio, el patriarcado no es una dominación, sino que es dirección y protección. Hoy en día son dos modelos de relaciones los que están en boga. Uno es el de la dominación total, es decir, la chica que se va con el malo de instituto, que es una relación que no va a ningún sitio, porque el malo de instituto lo único que hace es maltratarla, ella lo único que hace es a ratos amarlo, a ratos cuando su parte racional le dice que eso está mal, lo desprecia, luego lo vuelve a amar. Es una relación que no va a ningún sitio porque es tipo problemático, que no ayuda en nada a la sociedad y demás. Y en la otra, el otro modelo de relación es de completamente igualitaria, el hombre sumiso, el hombre insustancial, la mujer que se pone dominante, y eso tampoco lleva a ningún sitio. Lo que lleva a algún sitio es la relación en la cual cada uno tiene claro su papel y no hay una dominación por parte de uno, sino que por áreas, vuelvo a tomar lo que dijo Dino Coppola, cada una de las áreas pues corresponde a uno de los dos sexos o algunas áreas corresponden a los dos. Ese es el modelo funcional, ese es el modelo orgánico y lo que estamos viendo ahora es una absoluta locura, una estupidez y una basura. Quítalo de basura. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se afronta? Lo primero, teniendo muy claro uno las cosas que no se deben hacer. Y una cosa es no arrastrarse. Y como hablamos muchísimas veces aquí en los podcasts de disidencia, lo principal es no callar, no agachar la cabeza. Si algo nos parece mal, denunciarlo y decirlo con naturalidad y reconocer lo que somos, que defendemos un modelo que es el que más triunfos ha dado en la historia de la humanidad y no tenemos ninguna vergüenza de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, a la hora de concienciar a la gente, especialmente a estos pobres chavales, y digo pobres chavales porque realmente no tienen gran culpa, porque les han educado desde pequeñitos en que tienen que ser como los ositos estos de los teletubbies, que tienen que ser buenos en el mal sentido, o sea, en el sentido de aceptar todo, en el sentido de callar, en el sentido de, bueno, las mujeres tienen toda la razón, yo me callo porque soy un hombre machista, bla, bla, bla. Eso hay que ayudarles de alguna manera. ¿El cómo? Pues bien, pues ahí sí que podemos discutirlo, pero estoy convencido de que si a muchos chavales de estos, como dijiste antes, que viven entre vídeo y vídeo de rubios y que no se plantean nada, quizá podrían comenzar a ver las cosas de otra manera más realistas si les pudiéramos hablar un poco, abrir un poco los ojos. ¿No crees que es más fácil simplemente, como decía Dino, liderando y dando ejemplo? No, porque hoy en día no vale ya solo con eso. Porque tenemos que, vamos a ver, hay que ser activo en el sentido de uno mismo. Dar ejemplo, eso es una condición sine qua non, o sea, eso es condición necesaria, pero no suficiente. También hay que ser activo, también hay que ir a por la gente, no solo esperar que la gente venga por ti, porque hoy en día el sistema está montado en nuestra contra. Entonces hay que luchar contra eso. Y si hay que ir a buscar a gente a las casas, pues hay que hacerlo. Hay que hacer proselitismo. No basta solo con erigirse arriba del altar y esperar a que vengan los fieles, sino que hay que ir a las casas también y picar. Oye, ¿qué te parece esto? La verdad tiene que ser revelada. Ya lo dice el Nuevo Testamento. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de una cama, sino para que encima de una mesa dé luz a todo el mundo. Muy bueno. Yo me reservo la conclusión que estoy muy de acuerdo con todos, en prácticamente todo, y viene a ser en, efectivamente, liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo es peligroso, porque liderar con el ejemplo te convierte en machista,
en fascista, en racista, en sexista, bueno, lo de siempre. Liderar con el ejemplo implica defender ese ejemplo y defender ese liderazgo siempre. Nunca dejar de hacerlo, nunca justificarse, nunca intentar explicarse, excepto hacia aquellas personas que de veras quieran entender lo que estás haciendo. Para todos los demás, todos esos progres, maricones, feministas, yo ahora estoy hablando como la grapla, no como el moderador. Entonces puedo decir esto. Toda esa gente que va a estar en mi contra, hago mía la frase de Mike Tyson, que decía, cuando salgo al ring, todo el mundo aparece con un plan, hasta que les rompo la boca. Yo creo que todos deberíamos hacer esto. Y si no se la podemos romper, por lo menos estar dispuestos a intentar hacerlo. Mejor que nos rompan a que nos doblen. Y esto ha sido todo.